¿Qué tal? Gracias por vernos. El presidente Bukele está enfrentado con el órgano legislativo. En esta tensión, muchos intuyen y se preguntan si verdaderamente ha extralimitado sus atribuciones constitucionales. De eso seguimos hablando en Toledo Reporta. En la segunda parte de este Toledo Reporta, el ex magistrado Rodolfo González explicó por qué, a su juicio, la frase reunida, la asamblea, no quiere decir literalmente físicamente en el Salón Azul deliberando, sino más bien en estado de sesión, lo que en El Salvador es generalmente un hecho. Y también explicó por qué el Ejecutivo no puede usurpar atribuciones del Legislativo. En esta tercera parte vamos a iniciar hablando de si la Asamblea entorpece el trabajo de la administración Bukele y por tanto ésta se ve obligada a actuar con prontitud. Y es el hecho de que creen que la Asamblea está obstaculizando las acciones del Poder Ejecutivo y que no toma con urgencia y con celeridad ante la situación que se vive actualmente el hecho de procurar reunirse casi inmediatamente después que el presidente de la República lo pida, debido a la emergencia, y de esa manera discutir lo que el presidente le pida para poder trabajar entonces en conjunto y aprobar, digamos, las leyes que sean pertinentes para lo que se esté pidiendo. Eso es lo que mucha gente le critica. Dicen, bueno, el presidente lo hace porque la asamblea no está reunida y la asamblea simplemente no ve con urgencia y no actúa con celeridad. La Asamblea le ha aprobado casi todo lo que ha pedido el Ejecutivo. Es más, algunos opinamos en la asociación a la que yo pertenezco, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, opinamos que el régimen de excepción no era necesario, que bastaba con el estado de emergencia. Sin embargo, la Asamblea en el momento inicial, estoy hablando del 14 de marzo de este año, le aprobó simultáneamente la ley de emergencia, la ley de estado de emergencia y la ley del régimen de excepción. Y por supuesto, con toda la razón del mundo, la Asamblea, por el uso de fondos, se le ha autorizado para que vaya a endeudar, busque financiamiento por deuda pública hasta por 3.000 millones de dólares al país. El hacer a un lado y, digamos, temporalmente salirse de los procedimientos estrictos de la ALACAP. Luego, algunos señalamientos que ha habido de abusos, tanto con los varados, arbitrariamente impidiéndoles que retornen al país, como con las personas que están albergadas en los centros de contención. La Asamblea, en esta ley vigente, el decreto 593 que aprobó el estado de emergencia, la sala le pide al Ejecutivo que, además de informes financieros, mande informes de cómo está usando la PNC y la Fuerza Armada, porque el riesgo de abusos es alto, y hemos visto personas que, por no hacer un alto en un retén, se les ha disparado un disparo en cada pierna, o han sido asesinadas, etcétera. Entonces, no es irrazonable, y también ha habido diputados que han dicho, se les pide los informes y no los mandan, y prácticamente en la tarde del último día de vigencia de la ley que ya viene, se manda una petición pidiendo nada más la prórroga. Y la verdad es que no es primera vez, llevamos prácticamente desde el primer día del mandato del actual presidente de la República esta lógica de funcionamiento del Parlamento, en el que solo les pide que aprieten el botón, y no es cuestión de solo apretar el botón. Entonces, cuando los diputados les dicen, ok, la ley duró 15 días y para prorrogar estado de emergencia o régimen de excepción, mándenme los informes, no es que los manden el último día a las 5 de la tarde con la nueva petición de prórroga, y que los manden algunos días antes para que los diputados o jefes de grupos parlamentarios puedan revisar, los técnicos de la Asamblea, si el informe les convence o no les convence, y si se justifica o no según la información que ahí sí la tiene el Ejecutivo, porque el personal del Ejecutivo está en la calle, ahí anda la policía, ahí anda el personal de salud, y tiene información de qué es lo que está pasando en la calle. Pero esa información debería servir al Ejecutivo para mandar unos informes bien documentados y con la debida antelación. Y otras veces hemos visto también, Carlos, que se les convoca, vengan ya, se les pone un tuit a las 2 de la tarde de un sábado, queremos que vengan hoy a las 4 de la tarde a Casa Presidencial. Es decir, ha habido lo que en un lenguaje constitucional le podemos llamar deslealtad. Y yo la cargo donde la veo, que es de parte del órgano ejecutivo. Hay desconfianza. Ahora temprano se señalaba en la reunión de comisión política con el equipo jurídico de CAPRES, Comisión Política de la Asamblea, decían que hay una desconfianza mutua. En la última ley
penúltima ley que la Asamblea aprobó relativa a esta situación de crisis, la ley de cuarentena, habían recibido garantías de un hermano del presidente de la República que no había cierre total y que se iba a presentar un plan para la salida ordenada de la economía. La Asamblea aprobó la ley de cuarentenas y el día siguiente se aprobó el decreto ejecutivo número 22, que es este, que prohibió el transporte público, que puso horarios restringidos para salir a comprar alimentos o ir a una farmacia por el último dígito del DUI, que estableció la prohibición de que una persona se traslade a un municipio distinto de aquel en cual reside. Y salieron los diputados diciendo que habían sido engañados por el Ejecutivo porque se les había dado supuestamente garantías de que eso no iba a pasar y que se había emitido al día siguiente un decreto poniendo restricciones más gravosas que las que contiene la ley. Es decir, hay una deslealtad institucional. La Constitución le pone a todos los órganos la obligación de colaborar entre sí. Lo ha resaltado la Sala de lo Constitucional en su última resolución del viernes 22, que tienen que sentarse y colaborar entre sí, respetando las competencias mutuas, no intentando salir de listo un órgano, dañando al otro y honrando los compromisos que se adquieren. Es una cosa Ahora, muy básica. tengo entendido que eso sí está escrito en la Constitución, pero lo otro quisiera que me reiterara. Entonces, sí está escrito también ese concepto de la deslealtad en la misma Constitución. No, no está, como parte de la misma colaboración, entendemos que hay un principio de los órganos que tienen que actuar con lealtad institucional, respetándose las competencias mutuas. Se ha dicho en la jurisprudencia de los últimos 25 años que no puede un órgano, o más bien, interpretando la Constitución e interpretando sus propias competencias, su propia autoridad para actuar, un órgano no puede desmejorar, disminuir las competencias del otro órgano y por supuesto no puede invadirla. La colaboración parte del respeto mutuo a las competencias. Entonces, hemos escuchado al secretario técnico y al secretario jurídico de CAPRES decir, estoy hablando del sábado 16 de mayo, a las 11 de la noche, aprobamos este decreto ejecutivo porque convocamos a los diputados y no asistieron. Si es que no es obligatorio para los diputados asistir a una convocatoria, a una invitación, entre comillas, que les hace el presidente de la República a llegar a CAPRES. Lo volvió a invitar este sábado y le dijeron, no vamos, venga usted aquí a la asamblea el lunes, que es este día. Bueno, todos sabemos que las leyes se hacen en la asamblea, porque tienen que ir a casa presidencial. Por eso insisto, hay un problema, digamos, de cortesía política, si usted quiere, pero que encuentra un acomodo constitucional bajo este manto de la obligación de los órganos de colaborar. Colaborar, pero sin tratar de imponerse un órgano sobre el otro, sino respetando las competencias mutuas. Con esto llegamos al final de la tercera parte de este Toledo Reporta, hablando de cortesía política y de colaborar entre sí. En la siguiente entrega preguntamos quién es desleal a quién, si es que esta deslealtad es real como la perciben muchos. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.